pesar de que hace mucho frío en Buenos Aires, no me gusta empezar el programa diciendo qué frío que hace, que es un poco la temperatura que toma el que vive en Capital Federal, y el que te está escuchando en Santiago del Estero dice, ¿por qué? Si hace 22 grados, ¿qué? ¿Por qué tiene frío el tarado este? Bueno, es un poco así ese país federal que es federal de pico, que es federal cuando nos conviene, que es federal cuando tenemos que visibilizar algunas cosas que le sirven a aquello que llaman el sistema de medios. El sistema de medios que debería ser federal y debería acompañarnos en toda la República Argentina con la cantidad de medios que hay, con la cantidad de cosas que pasan, en general queda reducido a lo que pasa en la capital federal, aquello que sucede en los canales de Buenos Aires. Por eso siempre es mucho más importante reflejar la muerte o la vida de el famoso que la muerte o la vida de un pobre, de alguien que no tiene recursos, de alguien que nos vamos a fijar en él cuando logren las cámaras de Buenos Aires llegar a un niño, una niña de 5 años, en algún lugar alejado de la capital federal, muy alejado, 1000 y pico de kilómetros, para contar, tengo hambre. Y ahí la capital federal, el sistema de medios, aquellos porteños, aquella gente que logra tener un poquito de poder, un poquito de palabra, le va a haber dado la concesión de la opinión por 5 minutos, y escuche bien lo que le digo, 5 minutos, 10, 15. Si el quilombo es muy grave, póngale que dura un día la noticia. Ahora, ¿llegan a matar a alguien en un country? Ah, bueno, prepárese, son 10 años de juicio y usted va a conocer la vida de los abogados, no del involucrado, el que murió, la que murió, la familia. Va a conocer absolutamente el lujo y detalle, el morbo, lo que de alguna manera le han formateado. Le quiero contar, arrancando este programa, en un ratito tenemos mucho hasta la 1 de la tarde para compartir con ustedes en este programa, que es un híbrido, ¿no? Porque por ahí alguien te está escuchando en la radio y vos pones un video y dices, ¿qué carajo está poniendo? Bueno, porque es streaming, porque se mezcla, porque todo se mezcla y todo se quiere usar. Pero le quería contar que hace unos 11, 12 años, con mi compañero Beto Bernués, diseñamos esto que se conoció como Telminancy. Dos señoras, una muy paqueta de plata, otra clase media, que vivían en el barrio de Caballito y carecían de todo sentido común. Dos personas que eh, fundamentaban toda su opinión en lo que miraban en la televisión. Y eso que resultó gracioso terminó cayendo en el programa de Víctor Hugo Morales, Bajada de Línea en Canal 9, y eso nos dio la posibilidad de hacer unas giras nacionales, de hacer una obra de teatro, con la cual nos fue muy bien y acompañamos todo un proceso maravilloso para nosotros, virtuoso desde lo político, que era cómo se distribuye la riqueza. En realidad, cómo hacemos la cosa más justa. Y atrás de esas ideas políticas empezamos a hacer humor político un poco ridiculizando aquellas posturas, le estoy hablando de hace 11, 12 años, todas aquellas posturas que parecían inverosímiles, aquellas posturas que llevadas, el humor consiste en poner algo donde no va, eso produce la hilaridad en el que está escuchando, eh, si es bueno, si está bien hecho, entonces llevas a un extremo, esto lo pueden ver con muchos sketches, muchos mejores que el de Terminancy, todo lo hecho por Capusotto, por los Monty Python, una tradición viejísima, podríamos agarrar El Gordo y el Flaco, Los Tres Chiflados, bueno, nada, Charles Chaplin. Podríamos agarrar cualquiera que tiene algo para decir y desde el humor denuncia o intenta mostrar una realidad que tiene que ver con no puede haber dicho esto, no puede, y eso causa gracia. Cuando muchas veces lo conté en los teatros, haciendo un monólogo al principio del show, diciendo que cuando habíamos ido a Mar del Plata, empujados por un productor, habíamos hecho el show y yo no podía creer que un teatro en Mar del Plata estuviera lleno con ese contenido político. Era un momento de la Argentina donde la gente participaba muchísimo y donde la participación esa te llevaba a ver ese tipo de espectáculos. Y habíamos llenado un teatro en Mar del Plata,
donde existía el teatro comercial, donde existía la revista, donde existían algunas comedias, algunos famosos de la televisión. Nosotros ni éramos famosos de la televisión, ni veníamos a contar los chistes del tipo de humor que se hacía en Mar del Plata. Era algo totalmente distinto. Y la sala estaba llena. Y entonces había mucha alegría en todo el equipo, en los productores, managers, los técnicos y por supuesto quienes subíamos al escenario, que en ese momento era Beto Bernés y yo. Y entonces estábamos ahí y empezamos a notar en el show que la gente estaba muy a favor de los personajes. Estos personajes que teóricamente, terminan si uno tenía que odiar, pasaban a ser simpáticos y al término de ese show se acercó una señora, lo he contado muchas veces a esto porque fue una experiencia de vida muy fuerte, y me dijo, gracias por lo que haces, gracias por lo que hacen, yo vivo muy lejos, estoy parando en Pinamar, me vine a Mar del Plata a verlos, porque esta mujer no la para nadie. Hablando de Cristina Kirchner. Había entendido todo el show al revés, la señora. Todo el show al revés. Y después nos empezamos a dar cuenta, paulatinamente, que mucha gente que nos iba a ver al teatro hacía catarsis. O sea, vos agarrabas y nosotros teníamos una muletilla con la que jodíamos con Cristina, que era, es culpa de la yegua. Era todo culpa de la yegua. Todo culpa de la yegua. Entonces por ahí decíamos, ¿por qué es culpa de la yegua? Y la gente, en vez de reaccionar, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y esos lugares a los que íbamos de gira, en vez de reírse de eso, uno escuchaba en la cuarta, quinta fila, ¡sí, es culpa de la yegua! Y vos decís, este no es muy compañero, muy compañera. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque nosotros ya estaba comiendo con una sobrina mía, con un hijo mío, bueno, estábamos comiendo así, se acercó una persona porque escuchó la tonada, según ella, cordobesa que yo tenía, y entonces me dijo, amo Córdoba. Y yo, bueno, bárbaro, eso yo. Y se quedó media hora al lado de nuestra mesa. Media hora reloj al lado de nuestra mesa. Me contó que había sido secretaria en el Banco Central, que había sido secretaria del hermano de Redrado, que ella había visto un montón de cosas. Y en un momento dado me dijo, yo odio al peronismo, lo odio profundamente. Y además de odiar al peronismo, odio a Cristina Kirchner. A lo cual yo, mirando a mis hijos, mis sobrinos que estaban en la mesa, le digo, yo también los odio. La verdad, esto no se termina más, le digo yo. Esto no se termina más. Por supuesto, es lo que digo yo. Qué mentira, me dice, qué mentira en la que nos hacen vivir, me dice la señora. Sí, es verdad, nos hacen vivir en una mentira. Le digo, bueno, todo el kirchnerismo fue una mentira. Claro, tal cual. Fue una mentira, fíjate vos, la empleada de mi casa que me dice que no viene a trabajar porque llueve. Y tiene asfalto, me dice, y tiene asfalto. Ella tiene asfalto y sin embargo no viene a trabajar porque llueve. Y yo, que además de pagarle eso, ella seguramente cobra un plan. ¿Cómo seguramente? Le digo yo. Y seguramente cobra un plan. Claro, le digo yo, le sobra la plata. Sí, me dice ella, le sobra la plata. Y aparte vos viste esto todo, lo del gas, toda la mentira. En ese momento, hacía 2 días que se había inaugurado el gasoducto Néstor Kirchner. Y ella me dice, pero por supuesto, querido, porque todo el mundo sabe, y aparte mostraron la afirmación de que no había gas, porque no va gas por ningún lado, eso es una mentira. Y aparte el gas se conduce se acciona electrónicamente, no con esa manija que giraba Cristina con... Y ahí, en ese momento, yo por supuesto muy a favor de ella en todo el relato, porque me daba cuenta que era imposible contrarrestar nada de eso, empecé a darme cuenta que estaba hablando con Telmo o con Nancy, con una de las dos, que estaba hablando con mi propio sketch, estaba hablando con mi sketch, que aquellas cosas que producían, que eran graciosas, yo tengo miedo que esto llegue a Mickey Vainilla, que algún día estemos charlando con Mickey Vainilla de Capusotto en un restaurante. Y usted me dirá, no falta tanto, no, en las redes sociales no falta nada, ha sido ampliamente superado. Pero ¿qué pasa cuando Mickey Vainilla lo superan los candidatos? Cuando el sentido común se ha desplazado a ese lugar donde cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera puede hacer catarsis con otro, basado solamente en el odio, no en la razón,
no en las diferencias políticas, no en el debate político. ¿Y por qué le digo todo esto y por qué arranco este programa así? Porque toda la inteligencia artificial, todas las redes sociales, toda la tecnología que parecen maravillosas cuando uno dice, pero mirá con lo que jugábamos nosotros y hoy un pibe está jugando con una Play 5. Pero mirá todo lo que se puede hacer desde casa, todo lo que es el teletrabajo, todo lo que viene asociado a una nueva forma de el laburo, va a ser mucho más fácil, va a estar, estamos más cómodos, estamos en nuestra casa, no vamos a nuestros laburos, no vamos a nuestros barrios, no vamos a nuestros clubs, no vamos a nuestros laburos, y cada día es la opinión individual de alguien que cree que está opinando cuando su opinión está absolutamente manipulada. Para eso sirve la tecnología, para cumplir los deseos de aquellos que lo único que hacen es multiplicar guita y no sentido común. Y cuando vos ves que la política ha entrado en eso, que aparece una persona en una radio y dice, che, vamos a hablar todos a favor de Massa, independientemente si estamos con Massa o no estamos con Massa, cuando pueden guiar la opinión de la cantidad de periodistas que teóricamente deberían estar llamando al sentido común, deberían estar llamando a, che, tenemos un problema con la tecnología, tenemos un problema con Internet, tenemos un problema con la inclusión digital, tenemos un problema con la inteligencia artificial. No es joda, no es joda. Me encantaría empezar este programa con un par de chistes. Me encantaría empezar este programa charlando con mis compañeros y compañeras y diciendo, che, juguemos a un mundo distinto. Y ¿saben qué? No se puede hacer. No se puede hacer porque tenemos un tsunami, tenemos una pared de vidrio, una pared de cristal que ha emergido y nos está llevando puesto a todo lo que era nuestro sentido común. Se está llevando puesto todo lo que era el sentido común. Cuando uno ingresaba en la política, era porque quería cambiar el mundo, me dijo ayer. A la salida de la cancha nos fuimos a tomar algo con unos amigos y alguien le explicaba a un hijo mío que estaba sentado en la mesa, le decía, mi hijo le planteaba por qué es tan difícil y entonces él le decía, porque cuando uno ingresaba a la política era porque quería cambiar el mundo, era porque quería cambiar lo existente. Y agregaba, mi amigo Germán, cuando entras a la política, al sistema político, orgas, los partidos políticos ya se los llevaron puesto, pero orgas y formas, te acostumbran a lo posible, te acostumbran, esto es el posibilismo, es lo que podés hacer, no lo que querés cambiar, no es lo que querés cambiar. Por supuesto, a partir de todo eso, todo parece un esquema corrupto, la gente no quiere participar, cada vez nos cuesta más meter a los jóvenes ahí, y cada uno, además, utiliza una propia revolución, entre comillas, que es utilizada por ese sistema político para darte tu lucha a medida y que te quedes en ese lugar que no transforma absolutamente nada, que transforma solamente la formalidad del idioma, la formalidad del consumo, la formalidad, y vos te quedás ahí, y tus hijos se quedan ahí, y las generaciones que vienen se quedan ahí. Por eso cada vez termina siendo más difícil explicarle a la gente que hubo gente que dio lo más preciado que tiene un ser humano para cambiar tu realidad, que es la vida de sus hijos, el exilio, la tortura, el robo de bebé, todo esto que tomamos con una liviandad y que lo usamos para argumentar cosas tremendas, que es emparentar esas luchas banales emanadas de la agenda norteamericana de Washington 2030 para compararlo con lo tremendo que fue, lo tremendo, lo terrible que fue construir esa patria donde vivimos todos. Te sacaron la patria, te sacaron el club, te sacaron tus creencias, te aniquilaron la religión, te aniquilaron los conceptos de la amistad. Es liviano ser amigo, se puede tener amigos por Facebook. ¿Para qué vas a cultivar la amistad? ¿Para qué vas a tener compañeros y compañeras si los podés tener en modo virtual? Es mi amigo. ¿Dónde lo conociste? En Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí se conoce la gente. No se conoce en los lugares donde nos conocimos siempre
que es ese tocar al otro, sentir al otro. Definíamos un amigo como aquel que era capaz de darte todo lo que tenía de ahorro sin preguntarte para qué, porque vos lo necesitabas. Definíamos como amigo aquel que le podías decir venite a casa porque él tenía un problema y no importaba si vivías en un monoambiente. Definíamos amigo como el que va cuando vas en cana y está ahí y no te pregunta por qué. Definíamos como amigo cuando el conflicto del otro pasaba a ser tu conflicto. Hoy cada conflicto es individual. La vida se ha transformado en eso. ¿Y por qué estás diciendo esto en la radio? ¿Por qué estás diciendo esto en el streaming? Miren, lo estoy diciendo porque alguna historia hay que contar. Porque cuando volvamos, alguien va a tener que estar moviendo ese rescoldo para que se vuelva a producir el fuego de construir una patria. Y claro, el que te está escuchando dice, pero mira el boludo estaba hablando de patria a las 11:22 de un domingo, hablando de patria, ¿sabe qué pasa? Si no volvemos ahí, si no hay alguien que apague 10 minutos el huevómetro, mire lo que le digo, 10 minutos hay que apagar el huevómetro y volver a pensarnos, porque lo que viene es tremendo. Lo que viene es tremendo. Y claro, lo vemos en la ciencia ficción. Y cuando vemos algunas series producidas, le diría yo, producidas hipócritamente por la maquinaria hollywoodense, hoy derivada en Paramount, en Netflix, en HBO y en todas las plataformas que entran a tu casa por un cable y te formatean la opinión, y a eso un montón de cipayos se suman en la cantinela de los medios de comunicación para lograr un combo perfecto, que es esta señora que se para y te dice, no hay gas ahí, ¿cómo va a haber gas? Es una estupidez. Posiblemente, en algún momento, tengamos que pensar que existen medios de comunicación donde no se nos formatee la opinión, donde podamos decir lo que queramos, donde usted hoy puede agarrar un teléfono, marcar el 11-7905-1075, 11-7905-1075, se lo digo de nuevo, o entrar a la gran estafa OK y poner el mensaje que quiera, decir lo que quiera, porque hace muchos años que no decimos lo que queremos, hace muchos años que decimos lo que La Nación Más, TN, C5N y la cantinela de medios nos viene a decir, qué tenemos que opinar, cómo lo tenemos que decir, desde un pedestal pseudo intelectual, donde nadie dice nada que antes de ello no se haya dicho. Parecen loros repetidores de una realidad que van a, con su posibilismo político, lograr que usted esté mejor. Bueno, usted no va a estar mejor. Usted no va a estar mejor. Lo que puede estar es menos peor. Cuando yo le muestren, no, mire, sí, la verdad que si viene en esto usted va a estar mucho peor. Claro, pero contame cómo voy a estar mejor. Porque así como durante años dijimos, no, el verso de la revolución, viste que vamos a ser felices, no, dame la casa ya, dame de morfar ya. Bueno, eso se llama peronismo. Cuando sos capaz de darle una casa, cuando sos capaz de darle de comer a alguien, cuando sos capaz de distribuir la riqueza y cuando de mínima discutís que el 50% de los haberes de un país son de los trabajadores. Después, la cantidad de gente que va a venir te va a decir, frente a todo esto que vos planteás, Max, y bueno, tenemos que ir con tanto, vayan nomás, vayan que yo los espero acá, no cuenten conmigo, en la embestida no cuenten conmigo. Pelotudos, forros del sistema, que ocupando unas comodísimas poltronas gubernamentales se sienten con derecho a decirnos cómo tenemos que actuar en esta circunstancia histórica. No les creo, la verdad no les creo. Hasta que no venga un proyecto, un plan, algo que nos diga por dónde ir y que sea una experiencia colectiva real, donde empezamos a respetar nuestro pasado, los cuadros políticos, los que tienen formación, nuestras organizaciones silvestres donde cada uno se la hace a medida y dice, ¿saben qué? Me cansé, me voy. Antes militaba por el azul, ahora voy por el verde claro, porque solucioné mi vida. No estás comprando una PlayStation.
no estás eligiendo golosinas, no estás diciendo qué película querés ver en el cine. La política es la construcción de una patria, la política es la construcción de una soberanía. Si no estamos para eso, no estamos para nada. Arranco este programa diciéndole, todo esto que parece maravilloso, que es la inteligencia artificial, es la nueva cocaína. Nos lleva puestos a todos, nos genera una ilusión de trabajo y no se puede construir nada que no tenga relación entre el trabajo y el amor, entre el trabajo y la construcción de para qué sirvo yo en una sociedad. La salida es Europa, la salida es Ezeiza, la salida es programar, la salida es cómo le piso la cabeza al otro, la salida es la autoayuda por la que soy bombardeado todos los días con esto de ganá vos, hacé coaching, prepárate. Bueno, si no nos preparamos para el amor, si no recuperamos la poesía, si no nos empezamos a fijar en los filósofos, mire, la verdad, parece un embole lo que le estoy planteando, ¿eh? Parece un embole. Yo sé que elegir la comedia de Netflix es mucho más fácil, pero estamos hipotecando todo nuestro futuro, todas nuestras ganas, y la verdad, nos estamos jugando en una ruleta el sentido ni más ni menos que de la vida.